Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Se realizó en Venezuela recientemente un referéndum para reclamar la soberanía sobre una franja de la vecina Guyana, la denominada Guyana Esequibo. Estamos hablando de una extensión territorial de unos 159.000 kilómetros cuadrados. Eso es más de 3 veces el territorio de la República Dominicana y equivale a las 2/3 partes del territorio guyanés, que en total son 214.970 kilómetros cuadrados. Es un país grande y también un país al mismo tiempo despoblado porque tiene menos de 1 millón de habitantes, cerca de 800.000, poquito más de 800.000. Y la zona del Esequibo tiene apenas 125.000. He visto cifras distintas, pero se habla entre 125 y 128.000 habitantes. Para ser una zona tan grande, realmente es una cantidad insignificante de personas. Entre Guyana y Venezuela existe una disputa por ese territorio que tiene más de un siglo. Inició en el año 1841, cuando el gobierno venezolano denunció que fuerzas británicas habían o estaban incursionando en su territorio. Recuerden, Guyana fue primero una colonia neerlandesa, fue una posesión de Holanda, primero de Países Bajos, y entonces pasó a ser una colonia británica. Precisamente la independencia de Guyana se produjo en el año 1966. Es bueno recordar que en el año 1849, como consecuencia de ese forcejeo, de esa discusión, de esa disputa, se decidió llevar el caso ante una corte arbitral internacional. Fue un acuerdo al que arribaron Venezuela y Reino Unido con la mediación de Estados Unidos. En aquel entonces recuerden ustedes que ya estaba en vigor la denominada, la mal llamada doctrina de Monroe. Digo mal llamada porque eso de América para los americanos era una sola frase. Y la idea era que, bueno, pues todo esto era un territorio bajo influencia de Estados Unidos y no se admitía ningún tipo de injerencia de potencia europea. Entonces hubo ese acuerdo en el año 1847 para dirimir las diferencias. Y como consecuencia de ese acuerdo, una corte arbitral con sede en París se conformó exclusivamente para eso, conoció de este caso. Esa corte, en función de lo que se acordó entre Estados Unidos, porque fue Estados Unidos, reitero, quien negoció con Gran Bretaña, estuvo integrada por 5 jueces. Normalmente esas cortes arbitrales se forman por decisión de las partes. Si son 5, las partes ponen 2 cada uno, 2 jueces cada uno o 2 árbitros, y entonces entre esos 4 árbitros se encargan de coger un quinto que sea con los que ambas partes se sientan cómodos. Y entonces 2 resultaron ser árbitros británicos, 2 estadounidenses y 1 ruso.
El ruso en realidad era un ciudadano de origen estonio, pero criado como ruso, y era un funcionario del gobierno de entonces, un hombre que gozaba de cierto prestigio. Y entonces en el año 1849 se produjo un fallo que fue favorable a Gran Bretaña. Venezuela en los años 60 denunció esto como el resultado de una trama política, porque uno de los jueces estadounidenses dejó documentación que fueron dadas a conocer posteriormente por un representante, en el que se demostraba que hubo realmente una conspiración política para beneficiar al Reino Unido. Y hubo de parte del juez ruso unas maniobras para lograr un fallo a favor del Imperio Británico. Y entonces eso, pues, trajo como consecuencia la reanudación de los reclamos de Venezuela, y poco antes de la independencia los dos países se pusieron de acuerdo para resolver las diferencias por la vía negociada. Y fue así como se firmó en el año 1966 un acuerdo, el llamado Acuerdo de Ginebra, mediante el cual se le otorgó la facultad al secretario general de Naciones Unidas para que decida la vía por la cual las partes iban a dirimir sus diferendos. El secretario general no produjo su decisión de manera inmediata, porque quiso darle oportunidad a las partes para que llegaran a un acuerdo por la vía del diálogo bilateral. Y como eso no se produjo, en el año 2018 el secretario general hizo uso de esa facultad, porque una de las partes se lo solicitó, y escogió como vía para la solución la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Venezuela no reconoce la jurisdicción de esa corte. Venezuela entiende que esa vía no le es favorable. Quizás por esa amarga experiencia de que las potencias influyen a veces en las decisiones de los jueces. No es muy fácil, pero hay ese precedente. Hemos conocido fallos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que no han sido favorables a las grandes potencias, Estados Unidos incluido, cuando Estados Unidos reconocía esa jurisdicción. Sin embargo, la Corte decidió que sí era competente y ha continuado, inició el conocimiento del caso en el entendido de que previamente, mediante ese acuerdo del año 1966 de Ginebra, Venezuela convino, le otorgó conjuntamente con Guyana al secretario general de Naciones Unidas para que escogiera la vía, y Venezuela entonces quedaba obligada frente al tribunal a reconocer, a esa corte, a reconocer su jurisdicción. Eso fue lo que entendió la corte, y por eso se declaró competente, lo cual para la parte venezolana fue un revés. Aunque Venezuela no ha reconocido la jurisdicción de la corte, sin embargo, en función de lo que prevé el estatuto que le dio origen a esa corte,
presentó su argumentación. Eso no, sus argumentos a favor de la posición venezolana, aunque eso no implica el reconocimiento de la jurisdicción. Un poco se parece esa decisión a la que se aprobó a propósito de una instancia que le presentó a esa corte el gobierno de Nicaragua en los años 70 y tanto, 80, a propósito de los minados de los puertos de la costa atlántica. Creo que cuando eso el presidente era Ronald Reagan. Cuando Nicaragua presenta esa instancia en la corte, el gobierno entonces de Estados Unidos retira el reconocimiento de su jurisdicción. Y la corte entendió que eso no era posible porque el hecho se había producido cuando Estados Unidos sí reconocía su jurisdicción. Se declaró competente y falló en contra del gobierno de Estados Unidos, que por cierto nunca hizo absolutamente nada para darle cumplimiento a lo que se decidió en ese caso. Pero bueno, el asunto es que se convocó este referéndum con el objetivo de que la población se pronunciara en cuanto a la intención del gobierno de hacer un reclamo formal de esos territorios por la vía de utilizando los recursos que el derecho internacional le da, según las preguntas que le formularon a la población, y eso obviamente con el objetivo de asegurar el respaldo de la gente. Desde luego que detrás de esto hay un interés político porque es un tema rentable desde el punto de vista político electoral. Recuerden que Venezuela estará supuesta a celebrar elecciones, está supuesta a celebrar elecciones el próximo año. Eso es importante, pero además la coyuntura también es favorable para un reclamo de este tipo, que no es nuevo y no tiene que ver con las posiciones extremas de Maduro, porque los reclamos son viejos, tienen más de 100 años, como dije al principio del comentario, pero la coyuntura es favorable porque Estados Unidos, los países occidentales, están interesados en que el petróleo fluya al mercado por el tema de las sanciones que se le han impuesto a Rusia y por el deseo de que los precios de los hidrocarburos no se disparen. Ahora que hay también un conflicto en Oriente Medio. El propósito del gobierno de Venezuela es la conformación en la Guyana Esequibo de una especie de Estado independiente. ¿Cómo eso se va a lograr? No está claro porque el gobierno venezolano no lo ha explicado. Pero esa es la idea. Y un poco ese propósito recuerda lo que hizo Rusia en la región del Donbass. Recuerden que el Donbass está integrado por Lugansk y Donetsk. Y entonces los rusos favorecieron un referéndum en estas dos localidades que pues declararon, mediante los mismos se constituyeron dos repúblicas independientes. Y posteriormente esas dos repúblicas independientes se declararon o solicitaron su incorporación a la Federación Rusa, algo que se produjo formalmente. Esa es la idea que está ahora mismo manejando Venezuela, formar ahí una especie de territorio independiente y posteriormente entonces
solicitar la incorporación del mismo al territorio de Venezuela. La diferencia que hay aquí entre esos territorios que formaron parte de Ucrania y lo de Guyana Esequibo es que la población en el Esequibo es una población que habla inglés, que tiene una documentación formal del estado de Guyana y que se siente guyanés. Y entonces, ¿cómo Venezuela manejará esto? Es realmente una incógnita. Guyana, cuando se planteó el tema del referéndum, le solicitó a la Corte de La Haya que se pronuncie condenando la intención venezolana, ordenando detener ese proceso. La Corte se pronunció el 1 de diciembre y le exigió a Venezuela que no intente modificar el status quo de la región del Esequibo. No condena el referéndum, yo creo que por una cuestión obvia, porque eso de si tú haces o no una consulta para ver cómo la gente piensa, si entiende que se debe reclamar ese territorio o no, eso es una cuestión interna de Venezuela, pero sí se pronunció en el sentido de que Venezuela debe abstenerse de alterar el actual status quo del Esequibo, que está en poder bajo la jurisdicción actualmente de Guyana. Entonces, hay pues aquí un asunto que adquiere relevancia en nuestra región. Todo esto ha ido ganando cuerpo por el hecho de que en el Esequibo guyanés han descubierto petróleo, hay yacimientos de petróleo, 11.000 millones de barriles de reservas probadas frente a las costas del estado. Eso lo descubrió ExxonMobil en el año 2015. Y claro, ese hallazgo y la explotación parcial de esos recursos ha disparado la tasa de crecimiento de Guyana. El crecimiento, el incremento del PIB guyanés fue del 62% en el 2022 y se calcula que en este 2023 el crecimiento será de un 38%. Y estamos hablando de una riqueza que es importante. Guyana es un país pobre, con una población que no es muy numerosa, pero con unos índices de pobreza muy altos. Estos recursos ahora generan muchas expectativas de mejoras de las condiciones de vida. De hecho, paulatinamente se ha ido avanzando, pero Venezuela, que desde hace muchos años tiene pretensiones, reclama esos territorios como suyos, ahora a la luz de estos hallazgos, de estas riquezas naturales detectadas allí, pues ha incrementado sus reclamos. Veremos entonces cómo en lo adelante este asunto lo manejan los venezolanos y cómo los guyaneses se defienden, porque Guyana dice que está en disposición de defender esos territorios por cualquier medio. Desde luego que hay un asunto ahí de desigualdad, porque Venezuela es un país más poderoso, con una población muchas veces más numerosa, creo que son unos 38 o 39 millones de habitantes, frente a menos de un
millón de habitantes de la parte guyanesa. Pero Guyana dice que tiene el respaldo de Estados Unidos y de Francia. Veremos cómo evolucionan las cosas. Permítanme hacer una pequeña pausa.